Buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Ya retomando un poco, eh, terminando de pasar pues sus notas, algunas, bueno, el primer grupo veíamos que hay notas muy buenas, realmente hay notas muy buenas, hay notas excelentes y no creo que haya quejas, ¿verdad? De parte de ustedes con respecto a eso, porque salieron pues muy bien en las evaluaciones del doctor Baldomero con con el cambio de ponderación que se le dio, pues ya no estábamos jugando en base a 10 puntos, sino que en base a 13 puntos y teniendo como nota tope 10, ¿verdad? O sea, hay muchos alumnos con nota de 10 específicamente, 10 y 10 en ambas, ¿verdad? 10 en ambas evaluaciones, laboratorio y, y parcial, así es que pues eso es muy bien, eso está bien. Pero no quiero que se confíen, no quiero que crean que así va a ser, no crean que así va a ser toda la materia y que al último momento vamos a cambiar las reglas para favorecer y no quiero que se metan eso en la cabeza ni crean que así van a ser todas las demás materias y que se crean un concepto de que medicina es fácil y que medicina pues es fácil en la univos de Ribete. No, no, jóvenes. Entonces, yo espero que no son medidas que se han tomado pues en pro de ustedes, en pro de que no se vayan a decepcionar, no se vayan a sentirse defraudados, no sé. Pero sí hay algo que quiero que quede bien grabado en la mente. Yo no estoy feliz con eso. Yo no estoy feliz con esas notas. En ningún momento. Me siento hasta cierto punto decepcionado de tener que recurrir a una acción para poder favorecer eso. No es así. Esa situación de que si no pasa la mitad más uno, es una situación bien conformista que no aplica realmente para un estudiante de medicina. Eso quiero que lo tengan claro, porque si hay estudiante que logró sacar 7 en las evaluaciones, por lo menos en los parciales, logró sacar 7, todos pueden sacar 7, porque nadie es superior a nadie. La diferencia es en el empeño que le ponen a las materias, en el empeño que le ponen al estudio. Yo sé que la materia no es fácil, yo sé que la forma de preguntar es difícil, pero a estas alturas ya tendrían que haberse acostumbrado a esa forma de trabajo, a esa forma de estudio y a esa forma de pregunta, porque así van a ser todas las preguntas de aquí en adelante. No sé si ustedes vieron la noticia de poco, más de 1000 médicos que se iban a someter a exámenes para poder tener opción a hacer sus especialidades, ¿verdad? Ahí iban las privadas, ahí va todo. Lastimosamente, pues falló el sistema, ¿verdad? Y falló la logística, les falló. Pero los exámenes a ese nivel son así como se los estoy presentando yo y ustedes van a ir viendo a los demás médicos en la misma forma, ¿verdad? El, el que quiere regalar la materia, pues ese es el problema de él. Yo no quiero quebrar a nadie, pero tampoco le voy a regalar la materia, ni le voy a regalar los parciales, ni le voy a dar 5 o 10 minutos por cada pregunta, ni le voy a dar 2 horas. En un examen presencial que todos nos estamos viendo, sí, yo tengo esa facilidad, pero en un examen como este, no se puede. No se puede. Acabo de hablar con otros médicos y pues sí, están en las mismas que yo, no solo con su nivel, sino que en los otros años también. Entonces, alguien me decía, se burlaron de mí, no dice así, no se me burlaron, me engañaron, doctor, me dice alguien. Y son materias pues donde hay que cranear mucho, hay que pensar bastante. Y fíjense que uno siempre tiene una o dos preguntas que son como, bueno, por lo menos yo tengo un banco de preguntas de difíciles y tengo un banco de preguntas chichonas y siempre hago una combinación. Y las difíciles a mí me sirve para poder reconocer e identificar al alumno que estudia, al alumno que discierne, al alumno que usa lógica, al alumno que comprende. Entonces, yo los tengo bien identificados. Un grupo de 7, 8 alumnos, no más, 10 a lo mucho.
son los que pertenecen a este grupo. Pero los he visto a todos exponer, sé que algunos no, ¿verdad? Demás, pero hay otros que sí. Y entonces yo veo que hay potencial, y hay mucho potencial en ustedes. Ustedes me han dejado con la boca abierta en el ciclo pasado, con la forma de exponer, con la forma de rebuscarse, con todo eso ustedes me dejaron a mí pues pensando que tenía tal vez un mal concepto o no lo conocía muy bien, mejor dicho eso, no tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Un examen a lo mucho hicimos y punto, y luego pues ni modo, nos vino la pandemia, pero hoy ya tenemos un conocimiento, siento que los conozco más a través de la red, ¿verdad? Porque los hemos visto, algunos se dirigen, tienen la confianza, y yo aplaudo y agradezco a los que tienen confianza de hablarme, los que me han hasta consultado por cuestiones médicas, alguien me acaba de hablar por un problema del oído por ahí, bueno, en fin, yo estoy muy contento con eso, sé que tengo confianza de parte de ustedes. Pero también no quiero que sientan que esa amistad, esa confianza también se traduce en pasar la materia o regalar la materia, que es lo que hemos hecho en este primer cómputo. Hay un grupo de 15, 20 alumnos más o menos por ahí, que eran los que estaban cerca de 7, 6 y algo, que con una modificación, pues yo sé que pasaban al 7 y pasaban la materia. Pero pues no se puede favorecer solo a unos y a otros no. Había notas muy arrastradas, muy pateadas, y al poner pues esta modificación pues mejoraron. ¿Cuál es el objetivo? Que no vayan a decir al final pues no se me ayudó. Primero, no existe esa palabra, y segundo pues la idea de que saquemos lo mejor, jóvenes, saquemos lo mejor de ustedes, que sean realmente, ustedes van a hacer historias, fíjense, porque yo me recuerdo cuando yo era médico interno, nosotros hicimos historia porque fuimos los médicos del temblor, y los médicos también de los atentados de las Torres Gemelas, éramos nosotros internos en ese entonces, éramos, digo yo, un grupo de 15. Entonces pasamos a la historia como los médicos que nos tocó, médicos internos, estudiantes, pues todavía asumir roles de médico, porque el hospital se vino abajo, pues, y nos tocó trabajar así bajo las condiciones difíciles que implican trabajar en un hospital en ruina. Y bueno, ustedes van a pasar a la historia, pues son estudiantes pues que estuvieron bajo este régimen de línea, la medicina en línea era impensable. Pero a ustedes pues les está tocando esta modalidad, y yo quiero pues que realmente salga gente buena, que salga gente que ha aprendido, que salga gente que ha comprendido, porque lo triste va a ser cuando llegue a una cirugía, por ejemplo, y le pregunten ¿y quién te enseñó anatomía? Va a ser triste para mí que me recuerden así. Entonces yo espero lo mejor, y espero pues que se rebusquen, así de sencillo, que se rebusquen mucho. Tenemos 2 cómputos en los cuales pues las ayudas no van a existir, así es que trabajemos mucho y vamos a salir bien. Yo sé que vamos a salir muy bien. Vamos a hablar entonces pues sobre la cavidad torácica. Bueno, la clase en sí, el bloque es el tórax. Ya vimos la pared torácica en la clase anterior de macroanatomía, y hoy continuaremos hablando en sí de la cavidad torácica. Como está subdividida, vamos a hablar un poco del mediastino, aunque realmente mediastino va a ser la vamos a dejar para el final, porque es cuando hablamos principalmente de los grandes vasos y hablamos del corazón, del pericardio, y ahora nos centramos más que todo en los pulmones, en las cavidades pleurales, en la pleura. Eso pues principalmente será la parte que más vamos a, o de la parte que vamos a hablar realmente en esta clase. Es una clase relativamente corta. Principalmente pues vamos a recordar algunas funciones de la cavidad torácica, hablando de la protección, hablando de la conducción, y hablaremos pues en sí ya de la cavidad de las pleuras. Hablamos un poco de las pleuras en la anatomía 1, pero ahora pues lo vamos a hablar pues un poco más a fondo,
Upa, se viene un sopapo de agua. Bueno, sigamos. Entonces, tórax, cavidad torácica. Como ya hablamos en la clase anterior, pues hablamos de la pared, hablamos de los músculos intercostales, hablamos de las costillas, los cartílagos costales, hablamos de la columna vertebral, las 12 vértebras torácicas, y cómo estas pues en conjunto forman esa protección y delimitan pues la cavidad, son los límites externos, ¿verdad?, de la cavidad. Ahora vamos a hablar directamente de lo que queda por dentro de la cavidad, qué es lo que está alojado en la cavidad, qué es lo que protege la cavidad torácica. Ahí nos vamos a centrar principalmente. Veamos. Vamos a activar el puntero, no lo habíamos activado. Bueno, como nos dice ahí, pues la cavidad torácica está subdividida en 3 compartimientos principales. Una cavidad pleural, derecha y otra izquierda, y cada una de las cuales pues contiene al pulmón. Ahí está adentro del pulmón, está el bronquio principal, están la vena y la arteria pulmonar y los linfáticos. Y por supuesto la que está al centro, pues que es el mediastino. El mediastino, como hablamos en anatomía 1, ese impide que tanto la cavidad pleural derecha tenga contacto con la cavidad pleural izquierda. El mediastino, pues como dice, es un tabique grueso y flexible de partes blandas, orientado en sentido longitudinal en posición medio sagital, que contiene el corazón, el esófago, la tráquea, los nervios y los grandes vasos sistémicos. Todo eso pues está contenido en el mediastino. Las cavidades pleurales están completamente separadas entre sí por este mismo y se pueden prolongar por encima del nivel de la primera costilla. Ojo con eso, posible pregunta de examen. La cavidad pleural puede sobrepasar el nivel de la primera costilla. El vértice de cada pulmón se extiende de hecho hasta la raíz del cuello. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de una encrucijada que teníamos a nivel de los hombros, verdad? La encrucijada axilar, supraclavicular, perdón, encontrábamos ahí donde fácilmente hay acceso pues al vértice del pulmón, a la punta del pulmón, o sea que está expuesto. Es decir, que una lesión a ese nivel, a nivel de los hombros, por la cara superior, un objeto cortopunzante, corto contundente, pudiera fácilmente perforar el pulmón, perforar la punta del pulmón, perforar el vértice del pulmón y poner en riesgo la vida del paciente. Ahora bien, eso sí, la pleura no es una estructura frágil, no es una estructura lábil, es una estructura fuerte. Cuando uno la ve en los cadáveres, la pleura es un cuero, así prácticamente. Se describe, bueno, yo se los puedo describir como un cuero, es una tela, por decirlo así, por quererlo comparar con algo fibrosa, dura, cerosa, que es la que protege los pulmones. O sea, no es una membranita, ¿verdad? No es así, no lo consideramos así. Es una estructura bastante gruesa, tal cual el pericardio. También es otra cobertura bastante gruesa, flexible sí, pero bastante dura. Se toca como cuero, se toca acartonada, les pudiera decir al tacto, pero realmente es como un cuero flexible. Entonces, pues son estas estructuras que protegen estos órganos principales. Entonces, para que no pensemos que está completamente expuesto a ese nivel el vértice del pulmón. Claro que no, ¿verdad? O sea, sí va a tener cierta exposición, pero la pleura pues le genera bastante protección a él, aún a nivel pues del vértice, pues aunque esté expuesto. En esta, permítanme, me está diciendo aquí que el PowerPoint no me responde. Ya me metió en problemas. No, aquí está, gracias a Dios, me afligí. Bueno, este es un esquema, este es un corte transversal, ¿verdad? En el cual podemos observar pues el mediastino, que se encuentra pues al centro, y las cavidades pleurales pues
vea, a ambos lados. Como podemos ver, este no tiene conexión en ningún momento. No hay comunicación entre ambas cavidades pleurales, porque en medio pues está el mediastino. Aquí podemos observar la vértebra, por supuesto, dorsal, el esternón en esta zona de aquí, y los músculos pues intercostales que conforman pues la pared torácica, respectivo irrigación, vea, lo hablamos, ¿se acuerdan? Por la aorta torácica, pues que nos dan las arterias intercostales, que son las que irrigan todo el trayecto. Bueno, principalmente aquí. Entonces es un corte transversal para que veamos cómo se ve ambos campos. Esta misma proyección es la que vemos, por ejemplo, cuando mandamos las tomografías. Las tomografías así nos muestran los cortes a nivel del tórax para ir viendo las diferentes zonas, ¿verdad? Hoy en día, pues con esto del COVID-19 ha tomado mucho realce, ha tomado mucha importancia la tomografía axial computarizada, porque ese estudio nos demuestra los daños específicos que se generan a nivel de los alvéolos, a nivel de la microestructura al interior del pulmón, que es lo que sale afectado, pues se ven los sangrados, porque eso es lo que pasa, son microsangrados que al paciente pues terminan por matarlo. Pero bueno, sigamos. Entonces, veíamos que íbamos a hablar acerca pues de las funciones del tórax. Estoy teniendo problemas, no sé por qué me está dando aquí que no me responde el PowerPoint, y eso sí ya me da porque nos atrasamos. Permítanme, voy a poner en pausa. Vamos a poner, no, aquí está, funciones del tórax. Algo le pasa, debe ser que por ser pirateado me está dando problemas. Es que hace poco mi hermano pues tiene conocimientos de esto y ya me había salido el mensaje ahí que había que actualizarlo, que había que pagar, no sé, tanto de Windows como del Office, y le digo, yo tengo que renovar las licencias, y me dice, no, me quitó un programa, y cabal, el programa le quitó, pero me está dando problemas. Bueno, entonces hablamos, no anden haciendo eso, es piratería, no se hace. Bueno, funciones del tórax. Las funciones del tórax pues son respiración, protección de órganos vitales y por supuesto la conducción. Eso yo sé que ustedes lo recuerdan. Cuando hablamos pues de la respiración, ya sabemos que es una de las funciones pues más importantes del tórax, ¿verdad? Pues no solo contiene los pulmones, sino que también proporciona la maquinaria necesaria para que se pueda realizar esta función de la respiración. ¿Qué otras estructuras accesorias trabajan ahí? El diafragma, la pared torácica, las costillas. Eso pues hace que haya una movilización efectiva tanto del aire que es inspirado como el aire que es expirado pues de los pulmones. Entonces vamos a ver que se involucran pues el diafragma, se involucra la pared torácica, los músculos intercostales, que son los músculos de la respiración también, y en sí propiamente las costillas con el esternón. Todos ellos trabajan en conjunto para pues que se pueda dar los movimientos de inspiración y de expiración. Aquí hay un esquema que nos dice cuando estamos respirando, o sea, cuando estamos metiendo aire, pues verdad, los pulmones se expanden, y esto es gracias pues a que disminuye o baja el diafragma, ¿verdad? Y eso pues le da más expansión al pulmón. Caso contrario, cuando se saca el aire, ¿cómo se llama? La pared pues se aplasta, por decir así, ¿verdad? Se contrae, el diafragma pues se eleva, y eso ayuda pues a exprimir los pulmones y por ende sacar pues el aire o exhalarlo. O sea que es una función pues mecánica la que provoca o la que colabora en la respiración, tanto en el movimiento de inspiración como en el movimiento de expiración. Si ustedes se acuerdan que hablábamos de los movimientos de manivela, ¿verdad? Y los movimientos en asa de Walde, que eran movimientos propios tanto del esternón como de las costillas, que ayudan a estos fenómenos pues al fenómeno de la respiración. La protección de órganos vitales, pues esta la vimos desde la clase de esqueleto axial, ¿verdad? Que hablábamos de que el tórax pues se protege
protege y alberga el corazón, los pulmones, los grandes vasos. Debido a la forma en cúpula que tiene el diafragma, pues la parte torácica también ofrece protección a algunas vísceras abdominales, tales como el hígado, el estómago, los vasos y los riñones, como ustedes lo pueden ver ahí en las imágenes. Entonces, no podemos decir que son órganos intratorácicos, no, porque intratorácicos solo son los pulmones, los grandes vasos, el esófago, la tráquea y el corazón. Pero sí podemos decir que la pared torácica le da protección a algunos órganos abdominales, como habla ahí el estómago, el hígado, el vaso, los riñones, por supuesto las glándulas suprarrenales, alguna parte, la parte del colon transverso también se incluye entre estos órganos que son protegidos gracias a la cúpula del diafragma y que quedan pues bajo la protección de la cavidad torácica, como lo podemos ver. Esto es por la cara anterior, pues esto por la cara posterior. Sigamos. La conducción, vea, la otra función de la conducción es en que el mediastino pues funciona como un conducto. O sea, esta es una función directa del mediastino, pero como el mediastino está dentro de la cavidad torácica, entonces decimos que él funciona como un conducto para las estructuras que atraviesan completamente el tórax. Una de las que atraviesa completamente el tórax podría ser el esófago. Otra que lo atraviesa completamente el tórax, la vena cava. Otra que lo atraviesa completamente, la arteria aorta. El conducto torácico. ¿La tráquea la atravesará completamente? No, ¿verdad? Porque a nivel, pues, del ángulo de Lewis, pues se da la bifurcación de los bronquios. Esas preguntas se las dejé por allá en micro, creo. Entonces, vamos a ver pues que esa es la función de conducción, porque aloja esas estructuras que atraviesan por completo el tórax, o sea, van, por decir así, algunos desde el cuello hasta llegar al estómago, hasta la cavidad abdominal, como el esófago, por ejemplo. Entonces, también pues ayuda a conectar pues algunos órganos. La vena cava superior pues a conectar directamente con el corazón. Las arterias carótidas, ¿verdad? O la arteria aorta, perdón, ya me fui por otro lado. Aquí pues el callado de la aorta que nos da el tronco brachiocefálico, y la arteria carótida y la subclavia también pues ayudan a conectar hacia el exterior de la cavidad torácica con el cuello. Entonces, son estructuras que encontramos ahí. Ahí nos habla y nos da una lista: el esófago, nervio vago, me había ido, nervio vago, nervio frénico, nervio vago pues que va a dar ahí sus plexos, tanto pulmonar y luego su plexo cardíaco, y luego pues llega hasta el estómago. El nervio vago, el nervio frénico, que lleva una conducción hasta llegar a inervar el diafragma. El conducto torácico, ya sabemos que viene de la cisterna del quilo y asciende pues hasta llegar a la desembocadura yugulo-subclavia derecha. La tráquea, la arteria aorta torácica, la vena cava. Bueno, son estructuras pues que se atraviesan y que son las favorecidas por esta función de conducción pues del tórax. Regresando un poco hacia los movimientos pues de la respiración, ya sabemos pues que durante la respiración las dimensiones del tórax cambian, ya sea en función vertical, en función lateral y en función anteroposterior. En un momento se comprime, en otro momento se dilata, o en un momento se encoge y en otro momento se estira. Los cambios verticales, como nos habla ahí, son gracias al diafragma, y los cambios anteroposteriores y lateral son gracias a las costillas. Ahí hace falta agregar que también está involucrado el esternón, porque las costillas no están solitas. El esternón. Alguien una vez me preguntó, ¿y las vértebras dorsales están involucradas en el movimiento respiratorio? No, ellos no tienen función en la respiración. Las costillas sí. Acordémonos que las articulaciones, ¿verdad?, de las costillas
con las vértebras le generan o le proveen cierta movilidad, y esa movilidad es la que se transmite en el tórax y ahí se dan los movimientos. Entonces, si nos preguntan en un examen, ¿verdad? ¿Qué estructuras están involucradas? O sea, además de los músculos, las estructuras óseas, pues, involucradas en la respiración, podemos decir que son las costillas y el esternón. Son los movimientos, perdón, ya me trabé, son las estructuras que favorecen la respiración. Y en el otro sentido, pues nos habla ahí del diafragma, que es el que nos ayuda con los cambios verticales. En esos cambios verticales son el ascenso y el descenso. El ascenso y el descenso del diafragma, el ascenso para la expiración, el descenso para la inspiración. La compresión, pues, la compresión del tórax, ¿verdad? Hacia adentro, pues, para la expiración, hacia afuera para la inspiración. Y lo mismo en los movimientos laterales. Estos movimientos o estos cambios anteroposteriores y laterales es a lo que nos referíamos con los movimientos de manivela y el movimiento en asa de balde. Estos son esos movimientos que nos recordamos de anatomía 1, pero como ya los mencioné, se los puedo volver a preguntar porque es parte de su preparación. Bueno, cayendo un poco ya en las cavidades pleurales, esta diapositiva está completamente movida, pero bueno, ni modo, no la revisé muy bien, o creo que al ponerla aquí fue que se me movió todo y me costó. Pero bueno, cavidades pleurales. Tenemos pues una a cada lado del mediastino, lateral derecha, lateral izquierda, que contienen los pulmones. Los límites superiores pues de la cavidad pleural ya sabemos que se extiende por encima de la primera costilla hasta la raíz del cuello. Entonces el límite superior es la raíz del cuello de la cavidad pleural, la raíz del cuello. El límite inferior, un nivel justo por encima del borde costal. Ese es el límite inferior, un nivel justo por encima del borde costal. ¿Se acuerdan cuando hablamos del borde costal, cómo se forma? ¿Verdad? Entonces, por encima de ese nivel, ahí está el límite inferior. Y el límite medio, el mediastino. Fácil, como decimos, chiche. La pleura, pues, es un mesotelio. ¿Verdad? Eso ya vamos a ver la clase de micro y vamos a ver qué es un mesotelio. Que el mesotelio, pues, son estructuras diseñadas principalmente para la defensa, para la protección, para el resguardo, como les describía, y tejido conjuntivo. Eso tiene pues la pleura. Ahí ese corchete pues se tenía que unir aquí, ¿verdad? Tenía que abarcar desde aquí para acá y quedar en medio. Esa era pues la idea. Que tenemos, pues lo que me quiere decir es que tenemos dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Esa pleura parietal y esa pleura visceral permiten un espacio virtual. Es virtual, pues significa que está pero no lo puedes ver, o que está ahí y no se ve, algo así. Entonces ese espacio virtual es la cavidad pleural. Es un espacio que se encuentra entre las dos pleuras. Las dos pleuras funcionan, pues, una está completamente adosada a la pared torácica, y la otra está completamente adosada a la víscera, o sea, al pulmón, y por eso es visceral. Pero ojo, recordemos que no está completamente directo con la pared muscular, o sea, con los músculos intercostales, las costillas, no. Existe una estructura adicional entre la pleura parietal y la pared propiamente costal. Hay una diapositiva sobre eso. Ahí me lo ponen en el foro a ver si se recuerdan cómo se llamaba esa estructura. Entonces nos dice que la cavidad pleural pues contiene un líquido seroso, que es el líquido pleural, que aproximadamente es 0.1 a 0.02 mililitros por kilo. O sea, eso es lo que tiene, lógicamente. Así como a quien me recuerdo de ustedes que es algo pechito, Héctor, por ejemplo, ¿verdad? Héctor que es delgado, va a tener pues mucha menos líquido pleural
que el que tengo yo. Yo tengo mucho más que él. Soy más grande, mi tórax es más grande y por ende mis pulmones van a ser más grandes que los que tiene él. Entonces, lógicamente yo voy a tener mayor cantidad de líquido pleural que el que tiene Héctor, si no me he equivocado de nombre. Entonces, a grandes rasgos eso. ¿Verdad? Me interesan los límites, jóvenes. Eso me interesa bastante. Aquí pues podemos ver las pleuras de lo que estamos hablando y vemos cómo está la pleura. Aquí vemos una sola y la que tenemos a la vista es la pleura parietal. Es la que está en contacto directo con, no con la pared directamente. Hay otra estructura ahí en medio. Entonces, esa es la pleura parietal. Y luego, si retiramos la pleura parietal, vamos a tener a la vista a la pleura visceral, que es la que está en contacto directo con el pulmón. Y adentro, pues ya vamos a ver el pulmón. Entonces es la pleura visceral. Lo mismo vemos aquí. Ahora, pero aquí, esto azulito nos está diciendo, ¿verdad?, que eso es la cavidad pleural. Perdón. Es la cavidad donde te encontramos el líquido pleural. ¿Verdad? Eso es, nos está evidenciando la cavidad que existe entre ambas pleuras, sí, la cavidad pleural, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar pues el líquido pleural. En alguna otra literatura dice líquido interpleural. En otra literatura dice cavidad interpleural, porque ha habido una forma de que a la cavidad realmente debería llamarse cavidad pulmonar, pero en los libros así aparece, cavidad pleural, y es la cavidad donde se encuentran los pulmones. Y la cavidad que está entre amplias pleuras, pues también en otros libros dice, por ejemplo en este, nos dice cavidad pleural, entonces tiende a confundirse. Entonces yo de aquí en adelante vamos a hablar como cavidad pulmonar, que es donde están los pulmones, y la cavidad pleural, que es donde está el líquido interpleural. Casi siempre lo hago en las clases, cuando hago las clases hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque no me gusta ponerlo directamente en la diapositiva así, porque se da como a confundir y a la hora de una pregunta, de un examen, me van a decir, pero en el libro dice esto y usted lo pone de otra forma. Entonces mejor hago la aclaración en la clase para que no vaya a haber ningún problema. Alguien me puede poner cavidad interpleural, se lo valgo y no hay ningún problema, porque es que está entre las pleuras, es lo mejor, ¿verdad? Y no tendríamos dificultad. Sigamos. La pleura parietal. La pleura parietal es la que está en contacto, ¿verdad?, con la pared torácica. ¿Verdad? Eso es esto azulito que estamos viendo aquí. Aquí no hay pulmón, solo estamos viendo la muy pleura parietal. Esta pleura parietal es la que sobrepasa el reborde costal. Es esto que vemos aquí, el reborde costal, no. La primera costilla, el área de la primera costilla, el área del opérculo torácico, por ahí lo sobrepasa, como lo estamos viendo aquí en esta zona. Entonces esa es la pleura parietal. Vamos a tener pues que hay una pleura costal, la que tiene, o sea, hay diferentes partes, eso sí, no solo empiezo a leer y no les digo. Tenemos una pleura costal, tenemos una, porque está en contacto con la pared costal, la pared diafragmática porque está en contacto con el diafragma, la pared mediastínica porque está en contacto con el mediastínico, y la pleura cervical, que es de la que estábamos hablando, es esta de acá. Entonces, esta ¿cómo se llama? Esta membrana o esta pleura, pues es la que tiene contacto directo con el exterior, por decir así. Entonces, la membrana suprapleural, que se encuentra pues más hacia arriba, que está en esta zona de aquí, esta le ofrece soporte apical a la cavidad pleural en la raíz del cuello. Esta membrana suprapleural es más que todo posterior. Ella le da también como cierta fijación, ella se fija hacia las estructuras óseas que están ahí circundantes y mantiene, por decir así, colgada la pleura parietal. O sea, no permite que se caiga, pues, por decir así. Ve ahora, acordémonos que todas las estructuras a ese nivel
están completamente apiñadas, ¿verdad? Entonces va a ser difícil que algo se caiga, pero sí es una forma de estar pues adosada a las estructuras circundantes óseas. Por ejemplo, ahí vemos que está adosada a un proceso lateral, vea, una espina lateral de una vértebra torácica o una cervical 7 podría ser. Más que todo, pues, en la región pues de las vértebras T5, T7, la pleura, pues, la pleura mediastínica se refleja del mediastino en forma de una funda tubular, o sea, al centro. Estamos hablando ya a nivel de T5, T7. Acordémonos de T5, el nivel de T5, T7. A ese nivel, pues, esta pleura se repliega haciendo como una funda. ¿Por qué? Porque está envolviendo al mediastino, o sea, la pleura mediastínica, para cubrir pues las estructuras que están en esa zona. ¿Vea? O sea, ella hace esa, ¿cómo le podemos decir? Hace esa funda o hace esa cubierta a las estructuras que encontramos ahí, que encontramos en dirección pues hacia los mediastinos. Ahí vamos a encontrar pues la bifurcación de la tráquea, vamos a encontrar los vasos pulmonares, ¿verdad? Los vasos linfáticos también que acompañan en esa zona. Y esos pues son las estructuras que tienen comunicación entre la cavidad pulmonar y el mediastino. Entonces ahí hace una reflexión, ahí como por decir así, hace una vuelta, ¿verdad? Hace una vuelta. Ya vamos a ver más adelante que a ese nivel es donde se continúa, pues como la pleura visceral. Ahí hace la reflexión. Bueno, entonces, nos dice pues que esa funda pues tubular pues cubre principalmente pues al pedículo pulmonar. De lo que estamos hablando es a este nivel, es donde les digo yo que hace la reflexión. O sea, esta ya es la pleura mediastínica, la que estamos viendo aquí, pero no puede continuar hacia abajo porque a este nivel se encuentran el bronquio principal derecho en esta zona, para este caso, y ahí van sus grandes vasos. Entonces ella ahí se repliega y sigue pues hacia arriba, la recubre, hacia abajo también. Más adelante vamos a ver que hace un ligamento, que ese ligamento le ayuda a fijar pues la pleura en la parte basal, así como arriba la membrana suprapleural la fijaba a las partes óseas. Entonces ella se repliega sobre el pedículo pulmonar. Y este pedículo pues es el que se une pues a la parte medial pues del pulmón, ¿ve? En la zona que se denomina ilio. Aquí exactamente en esta zona la pleura mediastínica se continúa como pleura visceral, porque ya tiene contacto directo con la víscera, o sea, con el pulmón. Entonces, por decir así, baja como una hoja tocando directamente el mediastino. Al replegarse, comienza a subir completamente adosada al pulmón. Esto es bien difícil mostrarlo en una diapositiva o en algo. Y créanme que yo siempre he buscado algo así y es bien difícil. Entonces es más de entenderlo, de comprender la idea. Vea que a este nivel, pues, ella hace una reflexión. Vea, baja como pleura, ¿cómo se llama? Como pleura mediastínica, que es parte de la pleura parietal, ¿verdad? Y sube completamente ya adosada al pulmón, convirtiéndose en pleura pues visceral. Y ahí se dibuja entonces el espacio interpleural. Si tienen dudas, ahí me lo preguntan, ya con gusto. Y creo, fíjense que encontré un video una vez, pero lo he perdido, donde se puede ver eso un poquito mejor explicado. Lastimosamente, pues la universidad solo nos dio una probadita con el programa que yo creía hacer maravillas para poder explicar, pero lastimosamente no. Bueno, me dieron la noticia que se iba a comprar el derecho, pero solo en eso quedó, en un envión, ¿verdad? En una promesa de campaña. Entonces, ni modo. Pero bueno, sigamos.
Ya ahora hablamos pues de la pleura visceral. Como dice ahí, pues la pleura visceral está unida firmemente a la superficie del pulmón, a la víscera, pues por eso es visceral, incluyendo las superficies opuestas de las fisuras que dividen los pulmones en los lóbulos. Ya sabemos que el lóbulo derecho pues tiene tres fisuras porque tiene tres lóbulos, y perdón, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, entonces va a tener dos fisuras, una transversal y otra oblicua, y el lóbulo izquierdo pues tiene dos lóbulos, entonces tiene una fisura. Entonces en esa fisura se introduce también la pleura visceral, ayuda a delimitar esa zona. Fíjense que aquí en esta pleura, en esta imagen, sí podríamos hablar un poquito. ¿Y por qué no tengo puntero? En verdad que sí voy a tener que mejor conseguir el programa original porque me está dando muchísimo problema. Yo no sé, ojalá se vea. Yo sé que estoy grabando la pantalla y tendría que verse esta flechita. Yo espero que sí, porque lo ideal fue el puntero. Aquí está el puntero ya de nuevo. Entonces, veíamos esta línea roja, es la más gruesa. Esa es la pleura parietal, unida a la pared. Veíamos la costal, la diafragmática, y aquí vemos la mediastínica, por arriba y por abajo. A nivel del ilio, que es esta zona del ilio pulmonar, aquí encontramos el pedículo pulmonar, bronquio principal, arteria aorta, arteria pulmonar, vena pulmonar y los ganglios linfáticos. A este nivel, la misma pleura pues da la vuelta y ya comienza a subir y a descender unida completamente a la víscera. Entonces esa ya es la pleura visceral. Yo he andado buscando y aquí estaba mejor. Pero creo que me ha sido más fácil explicárselo aquí que ya en clase. Allá pues con el puntero y todo desde lejos cuesta más. Aquí es más fácil. Entonces aquí vemos lo blanquito que queda entre ambos, pues el líquido, donde está el espacio interpleural. Ahí encontramos el líquido pleural. Aquí pues nos delimita cada una, pleura parietal, pleura visceral. Bueno, aquí están las zonas. Pero también esta diapositiva quiero que reconozcamos a los recesos pleurales, el costo mediastínico y el receso costo diafragmático. El costo mediastínico, no sé. Bueno, el costo mediastínico, que lo vemos en esta zona de aquí, y el costo diafragmático. Vea, son recesos que son importantes más que todo cuando se dan los derrames pleurales. Cuando hay infecciones, esas zonas pues son las que, o en las radiografías nosotros se buscan porque ahí se dan los derrames, donde aumenta el líquido interpleural. También se puede contaminar, se puede ser pus, puede convertirse en una cosa que se llama empiema, y esos costos pues desaparecen porque están ocupados por algún líquido, o cuando ha habido alguna perforación, el espacio se hace más grande porque entra aire a esa zona. Entonces pues es importante más que todo pues para la semiología del tórax, o cuando estamos evaluando pues el tórax. Además, pues en esta diapositiva me gusta hablar un poco acerca de que la pleura visceral, esa pues está inervada por diferentes nervios aferentes viscerales que acompañan a los órganos del pedículo, o sea, a los vasos bronquiales, a los vasos que están en la zona del pedículo. Esa es la inervación que recibe la pleura visceral. Entonces, realmente en la pleura visceral no registra realmente sensaciones propiamente de dolor, por decir así. El dolor pues casi no se induce a partir de ese tejido. Ahora, en la pleura parietal sí hay sensibilidad al dolor, y esa es la que duele cuando se estira, cuando hay inflamación del pulmón,
cuando hay problemas a nivel de los bronquios que están inflamados. Hablamos por allá en la de microanatomía sobre eso, que los bronquios se inflamen. Entonces esos receptores del dolor están más que todo a nivel de la pleura, costal, ¿verdad? Porque de la pleura parietal, pero más que todo a nivel costal, a nivel mediastínico, alguna parte a nivel del diafragma, de la parte diafragmática. Entonces podemos decir pues que los recesos costomediastínicos pues es el más grande, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, es este receso de aquí, es el más grande. Bueno, el más grande lo encontramos en la zona pues donde se recubre el corazón, porque acordémonos que la parte que le falta al pulmón para tener 3 lóbulos en el nivel izquierdo pues está ocupado por el corazón, y eso genera pues un receso un poco más grande a nivel de esa zona, más que todo en el lado izquierdo. De ahí los costos diafragmáticos pues también estos ya son más grandes, ambos, ¿verdad? Pero porque están más que todo en las zonas apicales, no, en las zonas basales pues del pulmón, y tienen ellos bajan haciéndole la curva a toda la cúpula del pulmón. Entonces los recesos más grandes son los costos diafragmáticos, y el más grande del costo mediastínico lo encontramos en el lado izquierdo. La importancia clínica de ellos pues ya se los hablaba, que tiene que ver pues con la acumulación de líquidos cuando hay infecciones, pero también nos sirve, se pueden evaluar cuando al paciente lo ponemos a hacer una inspiración forzada o una expiración forzada. Ahí podemos evaluar el tamaño, si se conserva o si está uno más elevado que el otro. Ahí pues en esos recesos podemos encontrar pues de todo, derrames pleurales, alguna infección, neoplasias, malignas principalmente. Se pueden acumular líquidos en esa zona, porque como tiene contacto directo con el costo mediastínico izquierdo con el pericardio, porque están cerca, pueden haber también derrames pericárdicos en esa zona. Pueden haber también afecciones hepáticas que pueden tener contacto con él si perforan. La embolia pulmonar, o sea, cuando hay embolismos pulmonares, ya sea por aire o por sangre, esos recesos pues son los que se desaparecen o aumentan según la patología que el paciente tiene. En algunas ocasiones pues puede llegar a comprimirse por completo el pulmón, y puede llegar a colapsarse, o sea, aplastarse, a desaparecer por completo el pulmón. El pulmón, el parénquima pulmonar se parece a una esponja. Si lo pudiéramos comparar, se parece a las esponjas que utilizan los albañiles para afinar las paredes. No sé si han visto algunas esponjas cuando vienen nuevas, que vienen pachitas, completamente bien pachitas, y que no parecen, y cuando se mojan, se dilatan, se inflaman, por decir así. Así es el pulmón, así es el parénquima del pulmón, así se parece mucho. Cuando son embolismos pues de aire, se llama neumotórax, es aire que entró ahí, más que todo por heridas por arma cortopunzante o heridas por arma de fuego, pueden hacer que la perforación pues entre aire en esta zona y colapsa. Eso se le llama pues neumotórax. Traumatismos también, traumas cerrados de abdomen, de tórax, pueden provocar esa situación, y otras enfermedades, ¿verdad? El tabaquismo, ¿qué más? Bueno, el tabaquismo, porque cuando ya está muy avanzado y hay cáncer y todo eso, hay perforaciones y puede entrar aire en esas zonas también. Y algo otras enfermedades pulmonares pues subyacentes, las infecciones a cabeza pueden dañar o pueden ocupar espacio aquí en estos recesos. Estos recesos realmente pues están ocupados o permiten, ¿verdad?, los pulmones ocupar, porque el pulmón realmente no pesa. Acordémonos que los pulmones, no es que no pesa, sino que su densidad pues está de acuerdo a su contenido, y el contenido pues ya sabemos que es aire.
Entonces por ellos, por decir así, están como flotando, y como aquí esto lo tenemos lleno de líquido, ellos flotan sobre ese líquido. Aquí donde también se da la concentración mayor de líquido interpleural. Sigamos. En una pues radiografía de tórax, pues verdad, aquí nos interesa ver, yo creo que hablamos un poco de esto, en la anatomía de rayos X. ¿Cómo se llamaba esta? Era la anatomía de superficie, pero también lo vimos en la radiografía de tórax, ¿verdad? Principalmente, o en los estudios de imágenes. La radiografía que más se utiliza, pues la radiografía de tórax, y en ellas pues nos interesa ver las densidades, que se acuerdan que hablamos pues de las densidades, determinar si tiene una buena calidad, pues lo evaluamos en base a cómo se ve las sombras pulmonares, si están negritas, si están cheluscas, como dicen los pulmonólogos, ¿no? Se me fue el nombre, los neumólogos, ¿verdad? Ellos dicen, esta radiografía está muy chelusca, se refiere a que está mal tomada. Entonces, lo que nosotros buscamos para decir que es una radiografía pues bien tomada es la opacidad de los pulmones, pues que se vean oscuros, la silueta cardíaca que se encuentra al centro, la densidad ósea, ¿verdad? Que podamos contar las costillas, los espacios intercostales, que podamos ver bien cómo se dibujan pues las escápulas, cómo se dibujan las clavículas, la columna cervical, la columna dorsal, la cúpula del diafragma, que la encontramos aquí, y por supuesto la burbuja gástrica, que esta burbuja gástrica, que aquí está el estómago y aquí hay una burbuja. Vea el estómago, pues ya sabemos que la epiglotis impide que pase aire, pero siempre se va a ir más de un poquito, y ese aire pues se encuentra siempre en la zona superior del estómago, y es donde lo que dibuja la cúpula, la burbuja gástrica. De nuevo perdí el puntero. Entonces, pero creo que ven la flechita que se ve aquí en esta zona. Entonces, aquí está. Entonces la silueta, pues, la silueta cardíaca. Me está saboteando la clase el PowerPoint. Hoy no tengo control sobre sobre el puntero. Creo que solo ven la flechita. Yo creo que ni eso se ve. Ay, bueno. Permítanme. Entonces, pues hablábamos de la silueta cardíaca, que tiene que estar pues en esta zona. No, permítanme, jóvenes, que sí tengo problemas. Bueno, entonces ya hablamos lo que nos interesa ver, las apófisis espinosas en esta zona, poderlas contar, porque esto también nos ayuda a ver si hay lesiones de la columna, tanto cervical como dorsal, si hay escoliosis o hay lordosis. En algunas ocasiones pues se logra ver hasta los discos intervertebrales, se dibujan algunas vértebras, y por supuesto pues la burbuja de gas, los recesos, vea, costodiafragmáticos, que los vamos a ver en esta zona de aquí, el costodiafragmático, que están en esta zona de acá, que si ya allá, bueno, sí, eso sí quiero decirlo, o sea, allá veíamos como un espacio bien dibujado y todo, pero pero ya sabemos que la cavidad interpleural, que es parte de los recesos, es virtual, o sea, no está pegado, pues, ¿verdad? Ahora, cuando hay la inspiración o expiración forzada, pues ellos aumentan y disminuyen. Ahí sí lo podemos, sí se puede
sí se puede observar, ¿verdad? Cómo él pues desaparece o cómo pues aparece. Eso sí, pero aquí pues solamente podemos ver que cuando hay un derrame, vamos a ver que se hace una línea así, aplanada, y aquí lo que va a ver pues es el líquido del derrame. Podría ser pus, podría ser sangre, si es un derrame pues de sangre en esta zona por alguna lesión, o que hay una opacidad más oscura que está comprimiendo el pulmón y entonces es aire el que se encuentra en esta zona, según pues las densidades, eso lo podemos ver. Entonces los recesos costodiafragmáticos en ambas zonas. ¿Qué podemos hablar más de aquí? Pues bueno, eso más que todo es lo que me interesa que hablemos de la radiografía. Se lo traía solo pues por recordar, ¿verdad? Que también habláramos sobre el poder pues de penetración pues de los rayos X, que nos deben permitir pues poder distinguir pues las vértebras y bueno, todas las estructuras óseas. Eso es lo importante. Y las modalidades en que se puede tomar, o en inspiración profunda o también pues en expiración forzada se puede tomar para poder diferenciar pues los diferentes espacios pues costodiafragmáticos. La radiografía de tórax pues lo preferible es tomarla de pie, solamente si el paciente pues no tiene posibilidades, que se toma acostado. No se toma así porque todas las estructuras tienden a aplanarse y a magnificarse. La silueta cardíaca hay que tomar en cuenta pues si el paciente la tomaron parada o acostada, para saber pues cómo es o sea, si no está agrandado, porque si nos presentan una radiografía y le vemos el gran corazón, vamos a decir que tiene corazón bovis, ¿verdad? Entonces, o corazón de buey, y vamos a decir que tiene, ¿cómo se llama? Aumento de la silueta cardíaca, o sea, tiene hipertrofia cardíaca, pero no, ¿verdad? Sino que está acostado y por eso se ve magnificada. Entonces, la radiografía de tórax casi siempre debe tomarse de pie, porque así pues es como podemos ver la morfología de todas las estructuras que están al interior y que nos sirven pues para diferenciar y para tener pues poder dar un diagnóstico o poder pues tomar una decisión en base a lo que nos están presentando. Sigamos, espero ya no tener problemas con esto. Pasamos pues a la zona de ya hablando de los pulmones. Los pulmones, pues como sabemos, pues son los órganos de la respiración. El aire que llega a través de los bronquios principales, así es como le llega. Y ellos pues se da una, sí se me han movido las flechitas no estaban así. El aire pues tiene una circulación que se llama circulación pulmonar, en la cual pues el ventrículo derecho recibe pues la sangre que viene de la aurícula derecha, que es sangre que viene de las venas cavas superior e inferior, sangre desoxigenada rica en CO2 que pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho es expulsada hacia los pulmones para que vaya a limpiarse, dicen algunos, y no a limpiarse, sino que es a detoxificarse, a liberar el CO2, hacer el intercambio de CO2 por oxígeno, y luego pues regresa por las venas pulmonares a la aurícula, por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, y luego pues pasa al ventrículo izquierdo y ya se manda todo el cuerpo, cabeza y todo el cuerpo pues a través de la arteria aorta. Eso es a grandes rasgos lo que es la circulación mayor y menor, o circulación pulmonar y circulación sistémica, que ustedes la deben de manejar ya así. Entonces es importante que ya lo manejen ustedes. Nos dice pues también que en las referencias que el pulmón derecho es normalmente pues un poco mayor. ¿Por qué será un poco mayor el pulmón derecho? Pues abajo nos dice, ¿verdad? No nos dice ahí realmente, pero ustedes me lo van a decir, porque el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Las características del pulmón pues son características propias, pues su base, ambos tienen una base, tienen un vértice,
las dos caras, una costal, una diafragmática, y los bordes, ¿verdad? Que tienen borde superior y bueno, cosas que vamos a ver más adelante. Los pulmones se relacionan directamente, vea, entre, ¿cómo se llama? Están relacionados directamente con las estructuras que están circundantes a ellos. Por un lado, pues las costillas, por otro lado el mediastino, por otro lado, pues el pedículo, que son las estructuras que entran y salen a esa zona. Cada pulmón, pues, tiene forma como de un cono, ¿verdad? Más que todo tiene una forma de cono y tiene pues las diferentes caras. Hay algo muy importante que nos interesa saber sobre las caras del pulmón, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya teniendo en cuenta pues que la base del pulmón se asienta, ¿verdad? O tiene contacto pues a través de las pleuras pues con el diafragma. El vértice que ya hablamos, que es el que sobrepasa la primera costilla, esto a nivel del cuello, y las dos caras, ¿verdad? La cara costal, que tiene contacto directo, pues, o que están aledañas a la pared costal, y la cara mediastínica, que está, pues, apoyada, pues, sobre el mediastino, principalmente, ¿verdad? Aunque, pues, tiene contactos también a través de sus pleuras, con la columna vertebral hacia atrás, con el esternón hacia adelante, ¿verdad? Tiene contactos él. Y por supuesto, pues en esta misma cara mediastínica, pues encontramos el ilio pulmonar, que es la puerta de entrada para las estructuras que entran y salen, pues, del pulmón. Los bordes de los que les hablaba, tiene un borde inferior, tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Ese borde posterior pues es parte de la cara costal, ¿verdad? Y tiene un poquito de contacto con la cara medial, ¿verdad? El borde anterior y posterior. Y el borde inferior pues que, ¿cómo se llama? Es un borde un poco pues más agudo, es la base, es el área que tiene más que todo contacto con el diafragma. Fíjense que esto ya no es tan de uso, ¿verdad? En los últimos libros de macroanatomía. Esto es porque he sacado del Grey para estudiantes que tenemos. Pero hace poco leyendo por ahí, preparando esta clase, pues ya no habla mucho de estos, ¿verdad? Habla más que todo de las caras. Los bordes son importantes, por supuesto. Fíjense que esto de los bordes tiene más importancia en el área de la medicina forense. Ahí es más que todo, porque nos ayuda a identificar las zonas específicas, ¿verdad? Los patólogos también utilizan bastante esto, pero no lo vamos a desestimar, esa información, pues que es buena. Pero sí hay que tener en cuenta porque los bordes, tanto el anterior como el inferior, pues son agudos, son puntas, pues por decir así. Y el borde posterior pues es más liso y redondeado, porque el borde posterior tiene que ver con la cara costal y tiene que ver pues con parte de la cara mediastínica. Lo que pasa es que estoy hablando en el aire y me cuesta a veces explicarlo. Es todo esto de lo que estamos hablando. El borde, este es el borde anterior. Permítanme, este es el borde anterior, ¿verdad? Por eso dice que es agudo, porque es agudo, es porque es como una lingüita, ¿verdad? En esta zona de aquí, el borde anterior. Luego, pues la base del pulmón, de la que estábamos hablando, esta es la base del pulmón, y parte del borde posterior, que es que es la cara costal. El problema de los pulmones es la posición en que están. Nosotros nos acostumbramos a dibujarlos de forma como que fueran estructuras planas, por decir así, y no son así. Los pulmones son estructuras que tienen una forma de un cono realmente y están apiñados dentro de la cavidad torácica, dejando en medio las estructuras propias del mediastino, las cuales le dan impresiones a la cara medial, pues del pulmón, y es lo que es las que vemos aquí. Más adelante vamos a hablar de estas impresiones,
¿Vea? Por ejemplo, ustedes ven esta impresión aquí, que se imaginan, qué estructura tiene forma aquí como que es un bastoncito. Siendo un poco acuciosos, pues se recordarán a la vena, a la arteria, al callado de la arteria aorta. Entonces estamos viendo que este posiblemente es el pulmón derecho. Le estamos viendo solo dos lóbulos, solo vemos la fisura nada más longitudinal en esta zona de aquí. Aquí en cambio vemos que hay tres lóbulos. Está el lóbulo superior, el medio y el inferior, ¿verdad? Entonces por eso es que cuesta identificar esto. Entonces vamos a ver el borde anterior y el borde posterior en esta zona. ¿Qué más podemos ver? La superficie mediastínica, vea, la que tiene contacto con el mediastino, y principalmente esto. Ahora bien, esto yo espero pues que lo vean un poco más detallado cuando vean los laboratorios de macro. Primero Dios. Bueno, sigamos. No me dejan. A ver. Regresando pues a estas zonas del pulmón, hablábamos del pedículo, y el pedículo pues es un conjunto de estructuras tubulares que conectan al pulmón con los órganos del mediastino. Entonces, el pedículo son ¿cómo se llama? La arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio principal, derecho o izquierdo. Ahí también se van los vasos linfáticos. Pero así, a grandes rasgos, me interesa que sepan que son la arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio principal. Ellos pues están cubiertos por la pleura visceral que se continúa con la pleura parietal. Eso ya lo hablamos, que es la reflexión que se da pues a ese nivel. De la pleura parietal mediastínica se continúa con la pleura visceral porque ya se adosa completamente a la víscera, o sea, al pulmón. Luego tenemos el ilio, ¿verdad? El ilio es la parte del pulmón donde entra el pedículo. Es la superficie medial del pulmón por donde entran y salen las estructuras. Estas son definiciones claras y que no hay pérdida para poder describir tanto pedículo como ilio. Más adelante vamos a ver que también hay pedículo e ilio renal, ¿verdad? Porque se asemejan bastante. Y también aquí podemos visualizar un poco. Quiero ver si me funciona. Vamos a ver. No me funciona. Además, quería darle aumento para ver, pero sí no me está respondiendo. Además, bueno, esta zona de acá, esto que vemos acá, es el ligamento pulmonar, que la función de él es estabilizar el lóbulo inferior y permite pues desplazamientos. Acordémonos que el pulmón se desplaza, el pulmón pues se mueve, sube, baja, se ensancha, se deprime, no se deprime, no, se disminuye de tamaño, ¿verdad? Entonces esa fijación pues se logra gracias al ligamento pulmonar que lo encontramos en esta zona. En medio de estas estructuras, pues por en medio de todas ellas, desciende pues el nervio vago, el cual pues creo que ahorita me va a dar ahorita me está dando la ampliación, se la vamos a quitar. Bueno, estamos mal. Bueno, vamos a ver, acabo de reiniciar el programa. Vamos a ver si ya no me da problema. Bueno, entonces pues hablábamos de que en esta zona, ¿verdad? Entre estas estructuras, cursando entre el mediastino, pues también encontramos al nervio vago y a los nervios frénicos, vea, pares, nervio vago, pues que aquí tira ramas para inervar la laringe, para inervar las estructuras propias del pedículo pulmonar, y también pues nos da un plexo pues para el corazón. Ahí encontramos pues el nervio vago y los nervios frénicos que van en dirección a inervar pues
las partes del músculo diafragma. No, me está dando muy grande. Bueno, no, es que así está la diapositiva. Aquí dice linfático, soy un joven aquí en esta zona inferior, nos habla de los nervios, de los vasos linfáticos. Aquí no sé por qué no sale, está muy abajo. Bueno, entonces aquí vemos estas zonas que llamamos el ilio pulmonar, que es donde entran y salen las estructuras que conforman pues el pedículo. El pedículo pulmonar, aquí están todos los que lo componen. Posible pregunta de examen: arteria pulmonar, vena pulmonar, el bronquio principal, los vasos bronquiales, los nervios, que son ramas del nervio vago, y los vasos linfáticos. Esos conforman el pedículo pulmonar. Aquí están todas las estructuras. Entonces, no hay pérdida, ¿verdad? Sí, eso. Más que todo, pues, en la ubicación, por decir así, a nivel, pues, del pedículo, ¿verdad? Tienen una ubicación que puede variar, pero generalmente se presenta, pues, que la arteria pulmonar se encuentra superior al bronquio principal. La arteria es un poquito superior al bronquio principal, y las venas pulmonares son inferiores. Junto al bronquio se encuentran más hacia abajo en la zona del ilio. Superiormente la arteria, inferiormente el bronquio y la vena, pues, y la vena pulmonar, es demás. Y las venas pulmonares, que si ustedes se han fijado, pues están de estos colores, porque aquí se da el cambio. Estas son las excepciones de la circulación, ¿verdad? En las cuales las arterias están ricas en oxígeno y las venas son ricas en CO2 a nivel pulmonar, o a nivel de los vasos pulmonares es todo lo contrario. Las arterias son las que traen la sangre del corazón desoxigenada hacia el corazón, y las venas regresan con sangre oxigenada al corazón. Entonces, esa es la diferencia o la característica que aparece, pues, a este nivel. Otra cosa importante es, por ejemplo, que a nivel del pulmón derecho, como ustedes pueden ver, él se bifurca antes de entrar al pulmón, en el pulmón derecho. O sea, el bronquio principal, el bronquio principal derecho se bifurca antes de entrar el pulmón, y a diferencia el bronquio principal izquierdo, hace la bifurcación intrapulmonar. Entonces, la hace extra, la hace intra. Esas son características ya específicas, pues, de los bronquios. ¿Qué más? Y bueno, sí, principalmente eso. Bueno, sigamos. Es que tengo algo que siento que me hace falta explicar de aquí, y ahorita pues no me recuerdo para nada porque es que tengo eso. Algo aquí es que ¿cómo se llama? La ramificación, ¿verdad? La ramificación interna, o sea, la ramificación del pulmón, del bronquio principal izquierdo, que se hace intrapulmonar. La ubicación de esa ramificación superior, ¿verdad?, la que va para el lóbulo superior, pasa por encima de la arteria pulmonar, pero eso es intrapulmonar. Eso era lo único, es la única diferencia. No tiene mayor, ¿cómo se llama?, valor clínico, tal vez para el cirujano de tórax, ¿verdad?, pero para los neumólogos, pero para nosotros ahorita pues no. No, ¿cómo no? Bueno, el pulmón derecho. Vamos a hablar un poco acerca de las impresiones que encontramos en el pulmón derecho. Hablemos pues del pulmón derecho en general. Como dice ahí, tiene 3 lóbulos y tiene 2 fisuras. Y tiene movilidad independiente gracias a las fisuras. Las fisuras son
la fisura oblicua y la fisura horizontal. Esta es la fisura oblicua, esta que viene hacia acá. Sigo con problemas del puntero, y esta es la fisura horizontal. Estas fisuras le dan al pulmón pues movilidad individual, ¿verdad? Él pues llega a tener una movilidad individual a modo pues que cada uno de los lóbulos tiene movilidad no dependiente del otro lóbulo. Esa función de tener una movilidad independiente un lado con el otro es lo que permite que ante alguna infección, ante alguna injuria, ante una neoplasia o lo que sea que se dé a nivel de uno de los lóbulos, los demás sigan funcionando, los demás sigan trabajando, y el que está dañado pues se mantenga en reposo o salga de acción, ¿vale? Mientras pues se mejora o mientras pues subsiste pues el dueño de ese pulmón. Entonces vamos a las ubicaciones. Esto sí es importante. Las fisuras oblicuas, estas están ubicadas entre la vértebra torácica T4 y la costilla y la sexta costilla. Estos son los puntos de referencia. ¿Cómo se llama? La oblicua pues se inicia a nivel de, acuérdense que la oblicua va es esta, ¿verdad? Es la que va de abajo hacia arriba, por decir así. Entonces esta inicia a nivel de la vértebra torácica número 4 y termina pues a nivel aproximado del del sexto receso intercostal. Entonces así se dibuja la fisura oblicua. La horizontal va del cuarto espacio intercostal, ¿verdad?, hacia el receso intercostal, hacia el sexto espacio intercostal. Entonces, hasta la sexta costilla, perdón, hacia el nivel pues de la sexta costilla. La transversa, que es esta de acá. Creo que tengo unas más adelante donde se ven, aquí estamos viendo las caras mediales siempre. Esta información está incrustada aquí para aprovechar la diapositiva, pero sería más fácil explicarlo en una vista anterior, o sea, viendo el borde posterior, por decir así, del pulmón, veríamos un poco mejor pues la ubicación de las fisuras, donde inician y donde terminan. Algo importante también, teniendo la idea, por eso es que tengo esta idea aquí, de la vértebra torácica número 4 y la costilla número 6, esto nos ayuda más que todo para identificar las zonas que queremos auscultar. Cuando ustedes ya estén llevando su materia de semiología y queramos decir, por decir así, quiero oír el lóbulo superior del paciente, si lo estoy buscando por detrás, voy a buscar la vértebra torácica número 4 y lo que se encuentre por arriba en el pulmón derecho, o sea, en el lado derecho, lo que se encuentre por arriba, o el sonido, el aire, el pulmón que estoy auscultando, la parte del pulmón que estoy auscultando es el lóbulo superior. Si lo quiero hacer por la cara anterior, pues entonces lo oigo por arriba del sexto espacio intercostal, o sea, de la costilla, de la sexta costilla hacia arriba, estoy auscultando el lóbulo superior del pulmón. Ahora bien, yo quiero auscultar el lóbulo medio, ¿verdad?, del pulmón. Entonces yo tendría que escuchar a nivel del sexto espacio intercostal o de la sexta costilla, mejor dicho, en el lado anterior, hasta llegar al cuarto espacio intercostal. Eso es el lóbulo medio por la parte anterior del tórax. Y si me voy hacia atrás, lo que se encuentre entre la cuarta vértebra torácica y llego hasta
hasta la, ¿cómo se llama? Bueno, que es que realmente el lóbulo medio no lo voy a poder oír adelante, solo lo voy a poder oír, no lo voy a poder oír atrás, solo adelante. Y ya quiero escuchar el lóbulo inferior, entonces ese lo voy a escuchar en la parte posterior, tomando una línea imaginaria del sexto espacio intercostal pues hacia abajo. Y estamos oyendo el lóbulo inferior. Ahora, esta información pues se puede sentir un poco tediosa, un poco difícil de comprender porque no estamos haciendo la auscultación, pero se los menciono para que ustedes lo conozcan. No va a ser pregunta pues de examen, eso sí, es más que todo ejercicio pues para mi mente a la hora que pongo estas diapositivas. Lo que sí me tiene desubicado es por completo que no puedo controlar, no puedo controlar el puntero, solamente la flechita, y creo que eso voy a hacer. Voy a quitar por completo el puntero, no sé realmente qué pasa, y la flecha sí la puedo manejar, y como estoy grabando esta pantalla, sé que se está viendo pues la flecha. Entonces, para eso es importante pues esta información, para la auscultación. Ahora, lo que sí me interesa que ustedes conozcan pues las impresiones que encontramos en la superficie medial del pulmón derecho. Esto sí es importante. La impresión cardíaca, o sea, la impresión del corazón que nos dice ahí, la impresión pues de la vena cava, inferior, y de la vena cava superior, ¿verdad? Las que encontramos pues en esta zona de acá, la vena cava superior que va hacia arriba, vea, la vena cava superior hacia arriba, la vena cava inferior pues hacia abajo. La impresión pues de la vena ácigos es un canalito, y ahora hasta la flecha se ha trabado. Bueno, vamos a ver, voy a mantenerme con el puntero, espero que esto se esté grabando, porque sí, ya me sacó de onda realmente, me molesté un poco con el programa. Es mejor molestarte con las cosas y no con las personas. Bueno, entonces veíamos pues la impresión no es impresión, es un canal que existe aquí al interior pues de la, de la impresión pues de la arteria, aorta, de la aorta descendente. Vamos a, perdón, ya me fui por otro lado. No, ¿cómo no? Entonces, al interior hay un canal. Es el canal pues de la arteria, de la vena ácigos. Ya sabemos que la vena ácigos es una de las recursos con los cuales cuenta el tórax para poder recoger la sangre que viene de todo el riego torácico, Todo esto pues regresa hacia el sistema venoso, pues gracias a la vena ácigos, la vena hemiácigos, lo vimos un poco en las anteriores. También veíamos las impresiones pues de la tráquea en esta zona de aquí, el tronco arterial brachiocefálico, el callado pues de la aorta, y eso que estamos hablando pulmón derecho, pero también lo podemos encontrar en el pulmón izquierdo. Se ven mucho mejor estas impresiones, pero son estructuras que podemos encontrar aquí. La impresión pues también del timo, que ya es bastante anterior. Acordémonos que el timo pues está anterior en la parte más anterior del mediastino, que no estamos viendo mediastino realmente ahorita, pero sí sepamos que existe pues el timo, y el tronco arterial pues brachiocefálico, que estamos viendo pues en esta zona de acá. Bueno, principalmente sigamos ahora. Este da pulmón derecho. Veamos.
pero aquí no me cambia. Sí. Sí, pulmón derecho, pero creo que estamos. Vamos a ver. Es que. Sí, no sé. Bueno, hablamos allá, pues estábamos hablando de las impresiones, pues sin estar viendo las estructuras, pues aquí ya vemos mejor las estructuras. Este es acá, es un libro de texto, vea las impresiones pues de la vena cava superior, de la vena ácigos, como la vemos aquí, parte pues del esófago. En esta zona de acá, pues por delante veíamos la arteria aorta, y ese era uno de las cosas que les estaba diciendo y no me parecía bien, porque lo que está aquí realmente es el esófago. La impresión hacia el lado, el esófago es más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Entonces encontramos pues el esófago, el ilio pulmonar, la vena cava inferior, la vena cava superior. ¿Qué más? Hablábamos de la impresión del corazón, la impresión del timo en esta zona, las fisuras, la fisura horizontal, y por supuesto pues la fisura oblicua que vemos en esta zona, y los lóbulos. Sí, este está mucho mejor. Por aquí hubiéramos empezado mejor. Bueno, sigamos. Pasamos pues al pulmón izquierdo, parece que ya lo recuperamos. Pasamos al pulmón izquierdo, y del pulmón izquierdo pues vamos a hablar pues que hay consta de dos lóbulos, los cuales pues están separados por una fisura oblicua solamente, la cual pues es un poco más oblicua, como dice ahí, pero no es eso en sí, ¿verdad? Lo que, como tiene que decirlo, es un poco más sinuosa, es un poco más extendida, porque es la única que divide en dos pues al pulmón. Ella pues se ubica, como dice ahí, entre las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica y la quinta vértebra torácica. Cruza a nivel del quinto espacio intercostal hacia el sexto espacio intercostal. De un lado pues hacia el otro lado, del quinto espacio intercostal hacia la sexta costilla, perdón. Esas son las zonas que se ubican. ¿Para qué me sirve eso? Para lo mismo que les decía, para la auscultación. En el lóbulo superior, ¿verdad? Del pulmón izquierdo, pues encontramos la língula o lengüeta. Así aparecen otros también como la lengüeta o la língula, que es esta zona de aquí. ¿Cuáles son las impresiones pues que encontramos en el pulmón izquierdo? Por ratos me desubico y les estaba señalando que así como veíamos aquí, porque ustedes vean, se parece mucho a la impresión del esófago allá. Vea, les decía yo la vena cava, y no, allá solo se ve el tronco brachiocefálico. Aquí sí estamos viendo pues la impresión de la arteria aorta, ya dije cava también, de la arteria pues aorta, la impresión pues del corazón que ubica toda esta zona, el callado aórtico, la arteria aorta torácica, parte del esófago en esta zona de aquí, en esta zona también, y las arterias y venas subclavias que se encuentran en esta zona de acá. Entonces son impresiones que encontramos en el pulmón izquierdo. Por supuesto, pues se ven mucho mejores en esta otra diapositiva. Quiero ver si es esta. De nuevo lo mismo. Lo que hablábamos de allá, que se ve pues mucho mejor en esta, diapositiva, ¿verdad? El esófago en esta zona, por eso hace más impresión en el pulmón derecho, aunque aquí la veíamos a la par allá, la arteria torácica, aorta torácica, el callado, la arteria subclavia, la vena subclavia en esta zona de acá, y por supuesto la impresión del corazón.
Aquí pues también la língula, vea que es parte del óvulo superior, y se lo señalé aquí, pero no, es en esta zona de acá, la língula. Ahí disculpen, creo que es la frustración del programa que me tiene así. Ya estoy un poco desesperado por terminarla y me está costando un poco. Bueno, hablábamos que la língula es una parte del óvulo superior en esta zona de aquí. Língula o lengüeta, así es el nombre. Corroboren los jóvenes. Por rato se me va la onda. Bueno, sigamos. Pasemos a hablar un poco sobre el árbol bronquial. Del árbol bronquial, y quiero ver, sí, el árbol bronquial, pues, esta es una continuación, digamos, de lo que vimos un poco en microanatomía. Ya hablamos un poco sobre esto. El árbol bronquial, pues, constituido, pues, por la laringe, ya eso es un tema que se ha tocado, la laringe y, por supuesto, pues, la tráquea. Aquí, pues, en la tráquea, pues, vamos a ver que se aloja, pues, el mediastino, se aloja en el mediastino medio. Es un conducto flexible, tiene su inicio aproximadamente a nivel de la vértebra cervical C6 y termina a nivel del límite T4-T5, eso ya lo hemos hablado, donde pues se bifurca. A ese nivel se encuentra el último cartílago de la tráquea, pues, que se llama carina, y pues se divide en sus bronquios principal derecho y bronquio principal izquierdo. Los cartílagos de la tráquea pues tienen forma de C. Vea, estos que son cartílagos que no hacen un cierre completo, sino que ya hablábamos que tienen una fibra, una banda fibrosa, pues que se los mantiene unidos, y posteriormente pues está el músculo traqueal. Cada bronquio pues penetra el pedículo pulmonar y entra pues al interior del pulmón. Esto lo hace a nivel pues del hilio pulmonar. Ya sabemos que ellos pues entran acompañados de los vasos pulmonares, los nervios pulmonares que encontramos ahí, nervios bronquiales, perdón, y por supuesto de los vasos linfáticos. El bronquio principal derecho es más ancho y es más inclinado. Aquí en el dibujo pues podemos ver esa situación, que el bronquio principal derecho es más, aquí no vamos a ver que es más ancho, pero sí lo vemos que es más inclinado. ¿Por qué? ¿Qué importancia tendrá que el bronquio principal derecho pues sea más inclinado que el bronquio principal izquierdo? Se las dejo de tarea. Los bronquios, pues ya lo hablábamos también en microanatomía, que ellos se dividen en bronquio principal, derecho izquierdo, bronquio lobular o lobares, como dice ahí. Si es el pulmón derecho, pues lobar superior, lobar medio, lobar inferior. Y si es el pulmón derecho, pues vamos a decir que son segmentos. Perdón. Y en el lóbulo derecho, en el pulmón derecho, vamos a tener bronquio lobular superior, bronquio lobular inferior. Y por último, son los segmentos para cada uno de los segmentos en que se subdivide el pulmón, que eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Función pues de los cartílagos, pues ya sabemos, mantener abierta pues la tráquea, o sea, la presencia de ellos permite que se mantengan abierta la tráquea. Esos anillos cartilaginosos nos ayudan a mantener abierta su forma en C, forma pues de herradura. Y ¿cómo se llama? Además, pues también la tráquea tiene músculo liso. El bronquio principal, pues, verdad, tiene esas características de que siempre tiene todavía cartílagos, anillos de cartílago, pero a medida van ramificando, estos pueden ir desapareciendo poco a poco, a tal grado que ya a nivel de los bronquios segmentarios
y ya la transición hacia bronquiolos, pues ya los anillos de cartílago pues ya no son visibles. Sigamos. Seguimos hablando de la tráquea y sigo teniendo problemas. Aquí ya no. Bueno, la tráquea. Este es un esquema muy bonito para ver cómo se ven los anillos, ¿verdad? Los anillos traqueales. Como vemos pues la banda fibrosa que lo mantiene unido en esta zona y como vemos la capa de músculo liso que forman parte pues de la tráquea. Aquí vemos las diferentes ¿cómo se llama? Segmentaciones o las diferentes divisiones de estos lóbulos. Estamos hablando de un lóbulo, de un bronquio principal derecho, ¿verdad? Nos va a dar pues tres bronquios segmentarios, bronquios lobulares, porque son tres lóbulos. Y por supuesto los segmentos, que ya son estos que vemos aquí. Estas terminaciones son los segmentarios, porque van para cada uno de los segmentos en que se divide pues el pulmón. Al final pues, ¿verdad? O el final de todo esto pues son los bronquiolos, que ya dan paso pues hacia la zona de los alvéolos pulmonares, que es donde se da pues, donde encontramos pues las superficies respiratorias. Sigamos, quiero ver qué nos falta, ya es poco lo que nos falta. Así hablamos un poco sobre los segmentos, quiero ver, aquí está. Hablemos un poco de los segmentos broncopulmonares. Un segmento broncopulmonar es un área de pulmón suplida por un bronquio segmentario. Y cada uno de ellos pues tiene su rama de la arteria pulmonar acompañante. Si se recuerdan, cuando hablábamos de los, ¿cómo se llama? Que presentábamos una diapositiva en microanatomía, donde veíamos un bronquiolo, a la par pues veíamos cómo estaba incluida la arteria pulmonar. Esto se da desde los segmentos. Siempre va un bronquio segmentario y acompañado de su arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque se va a dar el intercambio. Por ende, también hay una vena pulmonar acompañando a estas estructuras. Un segmento broncopulmonar es el elemento funcionalmente independiente más pequeño del pulmón. Ojo con eso. El segmento broncopulmonar es el elemento funcionalmente independiente más pequeño del pulmón. ¿Qué quiere decir con eso? Que podría ser que los demás segmentos que están alrededor de ese segmento que está funcionando no le va a impedir a él que siga trabajando. Eso es. En esta misma característica es una característica de los lóbulos también del hígado, que tienen la capacidad de tener varias áreas dañadas, pero él sigue trabajando si alguno de sus lobulillos sigue en buen estado. Pues lo mismo le pasa pues al pulmón. Si un segmento está funcionalmente activo, pues él sigue trabajando aunque los demás estén dañados. Entonces es la unidad funcionalmente independiente más pequeña del pulmón. Es independencia. Ya hablábamos también que cada lóbulo pulmonar tiene independencia en sí, no ninguno depende del otro, pero esta independencia llega hasta el nivel de los segmentos. Existen 10 segmentos broncopulmonares en cada pulmón, algunos de los cuales están fusionados en el pulmón izquierdo. Ojo con esto, cada pulmón tiene 10 segmentos pulmonares, por ende hay 10 bronquiolos, hay 10 bronquios segmentarios, ¿verdad? Entonces, pero a nivel del pulmón izquierdo, algunos están fusionados y entonces pues se da la posibilidad que no vayamos a ver 10 segmentos, es lo que vemos en esta, ¿cómo se llama? Diapositiva. Posiblemente pues no vamos a ver 10 segmentos en el pulmón izquierdo. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber esto? La importancia es, no les voy a preguntar yo ni se les ocurra que les voy a poner una imagen de un pulmón y les voy a decir que me le pongan el nombre a cada uno, ¿verdad? No, tampoco no soy tan grosero. Pero sí quiero que sepan pues que la importancia de conocer esto es que podría ser
que se extirpe por completo uno, dos o tres o completamente el lóbulo pulmonar y el pulmón va a seguir trabajando. Esa es la importancia de saber que son independientes, o que pueden trabajar sin necesidad de los demás. Eso es lo importante. Podemos extirpar un lóbulo, perdón, un segmento apical, por ejemplo, ¿verdad? Los segmentos apicales son predilectos por la tuberculosis, por decir así. O los segmentos, ¿cómo se llama? Más circundantes en la zona del ilio. Son lugares donde puede anidarse un tumor, un cáncer. Entonces se hace segmectomías, algo así es el nombre, o se pueden extirpar por completo un lóbulo y el pulmón va a seguir trabajando gracias a esa independencia que existe. Entonces eso es lo importante. Esta diapositiva no es para que se la aprendan, no se vayan a afligir. Se las pongo nada más para que vieran cómo se ven y que eso sí es importante, cuántos segmentos son, pero en el pulmón izquierdo pueda que no encontremos 10 porque pueden estar fusionados, por decir así, el segmento basal 10, ¿verdad? Con el basal 9 podrían estar fusionados y solo verse pues solamente uno, eso podría ser, ¿verdad? Entonces eso es la importancia. Las arterias pulmonares, hemos estado hablando de ellas de forma indirecta. Entonces vamos a ver pues que las arterias pulmonares, ramas del tronco arterial pulmonar que nace del ventrículo derecho, esta pues llevan la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho, bueno, proveniente de la aurícula derecha, que la traen las venas cavas, proveniente de toda la circulación, sangre que viene sin oxígeno, llega hacia la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho y de ahí sale el tronco arterial pulmonar. Ahí se bifurca en arterias pulmonares derechas y arterias pulmonares izquierdas. La arteria pulmonar derecha pues es más larga que la izquierda y estas se ramifican pues a nivel del ilio. Ojo con eso, a nivel del ilio la arteria pulmonar derecha se ramifica. Es esto que estamos viendo en esta zona, parecido a lo que hace el bronquio también principal, que se ramifica o se bifurca antes de entrar al ilio pulmonar. La arteria pulmonar izquierda pues es más corta y las ramificaciones las da al interior del pulmón, idéntica a la situación que provoca pues el bronquio, que se bifurca al interior. ¿Se acuerdan que les decía que la bifurcación, ¿verdad? O la arteria pulmonar izquierda, la rama superior de ella pues se va por encima del bronquio. Esa es esta diapositiva. Allá se los mencionaba, pero aquí donde está mejor, aquí se ve que se va hacia arriba del bronquio principal. Vea. La bifurcación también pues de la bifurcación de la tráquea en bronquio principal derecho e izquierdo se da en el nivel de T4, T5 y del ángulo de Lewis. La bifurcación de las arterias pulmonares se da por debajo de ese nivel. Ojo con eso. Y también se hace un poco, ¿verdad? Como lo vemos aquí, un poco hacia la izquierda de la bifurcación de la tráquea. Ahora bien, ¿por qué será que las arterias pulmonares derechas son más largas que las arterias pulmonares izquierdas? Ahí se las dejo de ver. Sigamos. Hablamos pues de las venas pulmonares. Vean las venas pulmonares que se encuentran pues a cada lado, una vena pulmonar inferior y una vena pulmonar superior, ¿verdad? Cuando salen del ilio pulmonar, como lo vemos aquí, ¿verdad? Superior e inferior, y estas pues ya llevan la sangre oxigenada hacia la aurícula. ¿Verdad? Llevan la sangre pues hacia la aurícula izquierda. Entonces ya están llevando sangre completamente oxigenada
de vuelta pues al corazón y luego pues a través del ventrículo izquierdo y sus respectivas arteria aorta, pues es expulsada la sangre hacia los diferentes sistemas de circulación, a todo el sistema de circulación mayor y circulación menor. Las arterias y las venas bronquiales, pues son las que ellas son las que le dan, estas son las específicamente las bronquiales, no son pulmonares, o sea, ojo con eso. Ya es la nutrición y el drenaje del propio sistema que entra o que conforma pues el pedículo, es la nutrición del pedículo, de todos los tejidos que vamos a encontrar en esa zona, las paredes de las glándulas bronquiales, las paredes de los grandes vasos, las pleuras, es gracias a las arterias y venas bronquiales. Al interior, pues estas se interconectan con las arterias y las venas pulmonares. Es una interconexión al interior del pulmón. Eso ya es el sistema de arterias y venas bronquiales. Quiero ver qué más nos falta de aquí. Bueno, principalmente eso. Las arterias, bueno, eso sí, les hablo de las arterias bronquiales, pero no les digo de dónde se originan. Se originan de la arteria aorta torácica o de alguna de sus ramas, inmediatamente pues sale del corazón. Las venas pulmonares, pues, bueno, ya dijimos que desembocan en la aurícula derecha, creo que más, bueno, más que todo eso. Parte del drenaje también que ocupa para agilizar, ¿verdad?, la llevada de la sangre gracias a la vena ácigos que se encuentra ahí en esa zona también recogiendo sangre, refiriéndonos a las venas bronquiales. Algunas también lo usan utilizando el sistema pues de la hemiácigos. Y creo que por último pues la inervación ya es lo último de lo que vamos a hablar de esta estropeada clase, porque sí me ha dado guerra este PowerPoint realmente. La inervación pues de esta zona es gracias al nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. Ellos son los que dan la inervación a todo el pedículo pulmonar, las arterias, los vasos, ¿verdad? A toda esa zona es gracias a la arteria, perdón, al nervio vago. Son los que inervan estas estructuras que van hacia esa zona. Es gracias a un plexo, es el plexo pulmonar. Entonces esos plexos son los que generan la inervación, plexo pulmonar anterior, ¿verdad? Y plexo pulmonar posterior. El anterior se va por delante de la bifurcación de la tráquea y el posterior, pues como lo dice ahí, en su parte posterior. El nervio vago, pues aún pues continúa hacia abajo, donde vamos a ver más adelante, que nos da también plexos esofágicos, plexos cardíacos, hay diferentes estructuras pues que él va inervando, pero es lo que me interesa más de esta zona. Pues creo que sí, nos vamos a quedar hasta aquí en esta clase, para que luego pues vengamos a continuar o a terminar viendo la parte pues del mediastino, la parte propia pues del mediastino, lo que nos hace falta para terminar la clase de la cavidad torácica. En lo que respecta a macroanatomía, terminamos hablando pues del mediastino, donde vamos a tocar pues ya propiamente el corazón, y que es poco realmente. Yo siento que es bastante poco, hay bastante información que sí, hay bastantes venas, arterias por ahí, y las paredes, y hay que conocerlas un poquito mejor, y vamos a afianzar lo que hemos aprendido ahorita aquí con respecto a la circulación mayor y menor. Ahí se concatena o se hace pues un consolidado de eso. Entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Nos quedamos con esta
con esta parte. Espero tenerla lista pronto para podérsela subir, porque sí he estado haciendo como un maratón de clases, porque ya las tengo listas, pero no las he podido en algunas grabar y algo otras no las he podido subir, porque me gusta siempre revisar lo que voy a subir. Esta clase, créanme que la voy a tener que revisar porque me dio mucho dolor, mucha dificultad. Es el Office, ¿verdad? Realmente es el sistema, el programa, el Office, el que me está dando problemas. No sé, tal vez el parche que se le puso no es el indicado y eso pues me da dificultad a la hora de poder trabajar con él. No me había dado problema hasta hoy, ¿verdad? Pero sí, eh, lo desubica y lo hace cometer errores y lo que uno ha preparado pues le sale mal, ¿verdad? Pero ni modo. Espero que ustedes me entiendan y si hay alguna corrección pues me la hacen saber. Yo con gusto pues rectifico y lo hablamos, no hay ningún problema. Yo con tal sea por aprendizaje, sea por conocimiento, yo siempre he estado de acuerdo en que el alumno debe superar al maestro. Eso así debe ser. Entonces, si ustedes son los alumnos, pues tienen la obligación de superarme a mí. Bueno, quedamos hasta aquí, jóvenes. Pasen muy buenas noches. Buen día, buenas tardes, descansen, estudien y nos vemos en la próxima. Cuídense.